Bien, otro de los aspectos aquí importantes que tenemos que considerar es no creces por tu falta de empeño en instruirte y valorar el saber. Como estaba diciendo antes, por ejemplo, en cuanto a la formación, ¿sí? Que es fundamental el hecho de comprender de que si tú no creces no va a haber un espacio mucho más grande ni para recibir ni para poder administrar. Lo mismo es el hecho de que, como decía un antiguo sabio hace miles y miles de años, que había tres principios a través de los cuales el ser humano no evolucionaba. Y uno de estos fundamentales era la falta de empeño en buscar conocimiento, en adquirir conocimiento. Entonces, cuando las personas deciden o asumen que ya lo saben todo, dicen ya lo sé, ¿sí? Yo lo sé. ¿Saben cómo se lee esto en inglés? Loser, perdón. Cuando ya asumes que lo sabes todo, en realidad te estancas en un punto y no vas a evolucionar. Ustedes se imaginan las empresas, los anuncios y todas estas cosas que hacen. Quisiesen un anuncio, ustedes lo ven repetitivo durante 10 años. No, de un mes a otro ya están sacando nuevos anuncios. Siempre están cambiando eslóganes, siempre están haciendo movimientos. Eso es lo que hace que expandan, eso es lo que hace que crezcan. Cuando una persona está entrenando un deporte, entrenamiento físico, cuando está realizando cualquier tipo de actividad, a medida que él se supera a sí mismo, amplía y consigue mayores expectativas, mayores cosas. Los que son el número uno son a los que siempre van a contratar, ¿no? Entonces, si tienes falta de empeño en crecer tú como persona, no pretendas en realidad que aumenten, ¿sí? Las mejoras en tu vida sentimental, en tu vida económica, en tu salud y en muchas otras áreas, porque todo va a tener que ver con cómo tú te limitas a ti mismo. Eso es fundamental, ¿sí? Y la valoración, ¿sí? Si no entiendes que las cosas tienen valor, tampoco a ti te van a dar valor. Para empezar, tienes que partir del hecho de valorarte a ti mismo. Y valorarte a ti mismo es comprender quién eres, creer en ti mismo, cuidarte. Si no cuidas tu alimentación, si no cuidas tu salud, tu cuerpo, si en realidad no curtes tu mente, ¿sí? Tu intelecto, no estás valorándote a ti mismo, no pretendas que otros te valoren, porque si tú te ves así chiquitito, eso es lo que te van a pagar por lo que tú eres, en un empleo, en una profesión, en cualquier cosa, te van a pagar en función de donde esté tu mente, ¿sí? Ciertamente hay un salario, ¿sí? Y otras personas, mucho mejor, ¿no? Les pagan por resultados. Pero todo desde el punto de vista de la metafísica, todo lo que parte hacia lo fenoménico, ¿sí? Hacia los fenómenos, está en la mente. Entonces, si tú eres chiquitito, eso es lo que vas a atraer. Esto es un principio de la ley de la atracción. Las cosas que son iguales se van a atraer. Y en función de donde esté tu estado de vibración, son las cosas que vas a magnetizar. Si tú estás en este estado de vibración, vas a atraer las cosas en ese estado de vibración. Si no, vas a estar aquí y las vas a ver idealizadas como un ídolo, pero no las vas a alcanzar. Y si las alcanzas, te van a sumar de las manos o te van a manipular a ti. Entonces, para que tú puedas estar a esta altura, ¿sí? De la casa que quieres, el carro que quieres, la pareja que quieres, la relación que quieres, etcétera, o la economía que quieres, tú tienes que convertirte en eso, ¿sí? Porque para poder administrar cosas o tener cosas grandes o poder expandir como persona, tienes que tener la capacidad de poder administrar todo eso. Si no has estudiado sobre esto, no te has preparado sobre lo otro, ¿cómo pretendes que la vida te dé esas cosas? Si las vas a tener, no vas a saber cómo manejarlas, te van a esfumar. ¿Okay? Valora también el saber y valora a quien sabe. Si alguna persona sabe sobre algún tema, no te pongas a regatear con él o buscar cosas gratis o ver cómo hago el truco para no tener que pagar, porque lo que tú estás haciendo ahí se te va a revertir a ti mismo. Después otra persona va a hacer lo mismo contigo, un jefe o quien sea va a hacer lo mismo. Entonces, si entiendes que las cosas tienen un valor, participa en ese valor y tú mismo te estás valorizando a ti mismo, estás demostrando el respeto hacia lo que otras cosas refieren o requieren. No te pongas a juzgar si es así, si no, como estaba diciendo antes, da igual si esa persona coge ese dinero y lo administra en lo que le haga, eso es problema suyo, ¿no? Imagínese que tu jefe, ¿sí? Te diga, no te voy a pagar el salario, y te preguntas, ¿cómo que no vas a pagar el salario? Y le dices, no, no, porque no sé si te lo hagas a gastar en prostitutas o en el casino o en apuestas, o si te lo vas a gastar en alcohol, o sea, eso no es asunto de él, él te tiene que dar tu salario. De la misma manera, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, independientemente de si el mundo se cae alrededor nuestro o si los demás hacen, o si con eso se compone un arma para pegarle un tiro a otra persona. Eso no es problema tuyo. Primero, uno tiene que transformar su mente y según esté el estado mental, se van a producir los efectos en el exterior. La clave es lo que podríamos llamar fe.
Pero fe no tiene nada que ver con lo que la religión denomina fe, o cuando alguien dice, yo tengo fe en esta persona, yo doy fe de que eso es así. Ese tipo de acepciones al término, ¿sí? Acepciones del término, no tienen nada que ver con lo que este concepto en sí significa, ¿sí? Fe no tiene nada que ver con si crees o no que exista determinado Dios o deidad, ¿sí? O si tienes esperanza en que esa deidad te va a ayudar o la vida te va a ayudar, ¿no? Fe lo que significa es confianza, ¿sí? En hebreo, por ejemplo, si lo queremos ver ya desde el punto de vista histórico bíblico, fe se decía emuná, ¿sí? Emuná viene la palabra emet, que quiere decir verdad. Emuná se refiere a la confianza, a la certeza, a la firmeza, a la fidelidad, a ese tipo de cosas. Entonces, cuando alguien le dice, tú crees tal cosa, creer, ¿qué significa creer? En estricto rigor, creer debería ser tener confianza y certeza, seguridad sobre algo. Pero cuando le dicen creo es como, sí, yo creo que sí. Ese creo no suena muy convincente, ese como me parece. Aquí no hay convicción. Entonces, uno debe tener fe en el sentido de convencerse de las cosas y convencerse. ¿Cómo te convences? Como decía un apóstol por ahí, la fe viene por el oír. ¿Qué quiere decir el oír? Adquieres conocimiento. En ese entonces escuchabas porque la mayoría de personas eran iletradas, no tenían capacidad de leer. Ahora no necesitas oír, puedes tú mismo curtirte. Puedes también ver documentales, como digo, audiolibros, muchas otras cosas, pero lo que sé, al punto al que quiero ir, es te puedes curtir tú mismo, puedes instruirte, puedes formarte, puedes evolucionar y fortalecerte en un convencimiento de cómo funciona la economía, de cómo funciona la vida, de cómo funcionan las relaciones, de cómo funciona la salud, de cómo funciona el cuerpo, etc. Pero si no adquieres conocimiento no vas a evolucionar, ¿sí? Entonces, una vez tú tienes conocimiento, ya tienes confianza. Por ejemplo, yo no me fío mucho de X cosa hasta que tengo suficiente información al respecto. Después de eso, ahora sí me fío. ¿Qué quiere decir? Ahora sí confío. Sí, tengo una certeza, una convicción con base en un conocimiento que he adquirido. Eso es lo que significaba fe en la cultura hebrea. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, que es importante que separes un porcentaje para ayuda humanitaria o para un líder espiritual o lo que sea, que eso no lo toques porque eso no es tuyo, es como el tributo del César o como el impuesto del gobierno, sí, eso no es tuyo, eso es para que funcione un engranaje, ¿ok? Al final es fe, porque tienes que tener confianza o certeza en algo que no estás viendo, pero que por tu conciencia, por tu entendimiento y por tu conocimiento, sabes que va a funcionar. Pero si no sabes, quiere decir que tienes que instruirte para poder saber. Una vez ya lo sabes, entonces ya tienes confianza y seguridad de que va a funcionar. Si no tienes confianza, tu propio subconsciente te va a sabotear. Por eso digo, de nada te sirve que hagas estas cosas si no entiendes que hay un patrón energético y que tienes que trabajar con tu subconsciente, tienes que trabajar con tus propias creencias y entender quién te está saboteando, qué tipo de idea o qué tipo de pensamiento está saboteando el hecho de que tú no crezcas o que tu economía o tus finanzas no crezcan o tus negocios, ¿sí? Lo mismo con los ahorros. Hay quienes ahorran porque dicen, no, pues para el día de mañana, ¿qué vas a pasar el día de mañana? No, ahorro por si acaso. ¿Por si acaso? ¿Qué significa por si acaso? No, por si la economía va mal, por si todo se daña, ¿sí? Bueno, pues lo que tú estás construyendo, ¿sí? Mentalmente, porque todos nuestros pensamientos crean cosas, todo lo que tú estás construyendo con esa idea es que ese dinero va a ser para que algún día se desperdicie porque das por sentado que va a haber un desastre. En cambio, cuando tú tienes un ahorro y sabes específicamente que lo vas a destinar en X cosa, no, yo voy a ahorrar para comprar un automóvil, voy a comprar para comprar una casa, ¿sí? O yo voy a ahorrar para irme a vivir a otro lugar. Entonces, hay una lógica en ese ahorro y tu mente inconscientemente va a magnetizar no solamente el que ese monto vaya aumentando, sino el resultado final, o sea, va a ir produciendo una esperanza o una ilusión sobre aquello que quieres conseguir. Eso lógicamente lo vas a potenciar si tú dices yo quiero X cosa y pones un póster en tu casa o 2 o 3 sobre eso, lo pones en el fondo de pantalla del teléfono, en el fondo de pantalla de la computadora o de la tablet. Si ves constantemente videos sobre eso, o sea, si tú permites que la parte de reflejo reticular esté constantemente trabajando en todo esto inconscientemente, porque tenemos todos los sentidos puestos ahí y la mente está produciendo inconscientemente, eso va a ir atrayéndose en función de, pues, el engranaje de los astros, el destino, la conciencia colectiva, etc. Pero también mucho, la parte más importante va a tener que ver qué tanto tú le pones empeño a eso, ¿okay? Qué tanto trabajas para que se materialice y qué tanto trabajas en que tu mente lo fabrique.
Muchas veces incluso visualizando en tu mente las cosas antes de que ocurran, tomándote un tiempo en meditación y visualizar cómo lo ves. Aparte, eso también te va a anticipar a ver si realmente lo querías o cómo te ves ahí y qué tipo de emociones sientes. Si te sientes con algo incómodo al respecto, pues tienes que trabajarlo para que no te fastidie y que puedas traer eso a tu vida. Aquí incluye también, por ejemplo, la cuestión fundamental de las disciplinas mentales. Todo es energía, clave, todo es energía. Entonces, si quieres que alguna cosa se produzca, tienes que cambiar tu estado de energía. Y eso es también la cuestión de la fisiología. Aquí pongo disciplinas físicas, la fisiología, el movimiento de la energía, los nuevos hábitos. Cuando tú estás sentado en una posición y casi no tienes movimiento, casi no sales de un mismo círculo, una misma zona, ¿sí? Cuando haces pocas actividades, haces pocos cambios en la rutina, siempre coges la misma ruta, siempre hablas con las mismas personas, siempre tu temple de voz es muy bajo, ¿sí? Muy pausado, tu velocidad en hacer las cosas es muy lenta. Todo este tipo de cosas que es, traduzcámoslo a una maquinaria, ¿sí? Tienes que tener resultados, quieres ver resultados pronto, métele velocidad, métele potencia, porque si lo pones en slow motion, va a ir despacito, avanzando lento. Avanzará, pero no va a producir demasiada energía. En función del movimiento se va a generar mayor energía. Entonces tienes que mover tu cuerpo, tienes que mover los hombros. Muchas veces, incluso cuando un pensamiento negativo viene a ti, golpéate la cara o pega un salto o sacúdete los hombros, porque automáticamente, en vez de que ese pensamiento comunique por el sistema nervioso a las células lo que estás pensando y le digan a las células que se convenzan de esa idea que tú tienes, tú cortas eso y no le mandas esa información. Por eso es importante la música que escuchas, la vibración de esa música, los pensamientos que tienes, las palabras que dices. Si todas estas cosas generan vibración y la vibración produce energía. Entonces, puedes sugestionarte tú mismo a producir muchas cosas si cambias tus hábitos de movilidad, tu forma de hablar, tus palabras. Como dije antes, dejar de criticar, dejar de quejarte, dejar de juzgar, sino por el contrario, agradecer las cosas, felicitar, incluso aquello que tú crees que es malo. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Da igual lo que los demás hagan, tú estás creándote un estado de energía mayor que va a producir un flujo de energía mayor. ¿Sí? Es cuando te mueves en ambientes de perdedores. Un ejemplo, tienes un problema sentimental y vas al bar y lo hablas con los borrachos que están ahí. ¿Será el mejor sitio para recibir asesoramiento? ¿Qué tan expertos son ellos para venir a hablar? Este es fracasado, el otro es un mujeriego, el otro... ¿Sí? Si eres hombre, por ejemplo, y le preguntas a una persona que es gay, o si eres mujer y le preguntas a una mujer que es lesbiana, ¿qué tanto te puede decir sobre el género opuesto si no tiene experiencia en nada de eso? Bueno, entonces, cuando quieres preguntar sobre alguna cosa, ¿con quién te rodeas? ¿Sí? Entonces, uno usualmente, o lo que hace la mayoría de personas, pide asesoramiento a sus amigos, como si fuesen expertos en determinados temas, o a su familia, que están condicionados por sus propias creencias. Entonces, si tú quieres preguntar, por ejemplo, sobre la funcionalidad de un automóvil, no le vas a preguntar a, no sé, a una persona que se dedica a cocina, le vas a preguntar a alguien que maneje temas de automovilismo, ¿no? O temas de mecánica. A ese es el tipo de personas donde le vas a preguntar. Ese es el tipo de información que vas a buscar con expertos en su área. Entonces busca a los que saben sobre determinadas cosas y empápate con ellos. No estés preguntando o tratando de codearte, ¿sí? Con personas que no te van a producir lo que tú quieres conseguir. Pueden ser muy buenos amigos y en el tema de la amistad, fantástico. Amas a tu familia y en el tema de la familia, fantástico. Pero cuando ya se trata de la profesionalidad en algo en la vida, que sea sentimental, económico, de la salud, lo que sea, no les preguntes a ellos ni te codees con las personas que no te van a producir y que por el contrario te pueden sugestionar con sus propias creencias. O sea, si ellos, es como el proverbio que dice un ciego que guía a otro ciego. Entonces, ¿para qué le vas a preguntar a alguien que lo único que te va a decir según su punto de vista? Ve más bien donde aquel que sabe y rodéate con las personas que son ganadores, personas que consiguen objetivos, que logran metas, que llegan, que avanzan. Con ese tipo de personas. Y con el resto, pues de vez en cuando, chévere, fantástico, fenomenal, los quiero mucho, pero no te van a producir lo que tú quieres. Entonces, tienes que tratar de codearte y relacionarte con las personas que te ayuden a crecer. El termostato financiero es otro aspecto también importante. ¿Qué significa? Un termostato es un aparato que tú pones y regula la temperatura del ambiente según lo que tú le gradúes. Si entra mucho aire, él automáticamente se vuelve a calibrar
para subir la temperatura para que vuelva otra vez a un ambiente normal. Si se pone caliente, él regula para bajar la temperatura. Entonces siempre va a bajar la temperatura según tú le pongas ahí. Y eso es lo que ocurre con nuestro subconsciente. Nosotros estamos condicionados a muchas cosas o muchos patrones que están en la mente y van a llevar todo siempre al mismo patrón que ya está programado. Por ejemplo, tienes un fracaso en una relación y dices, no, es que esta relación no funciona, vamos a dejarla. Fantástico. Ojo que el termostato de tu relación, o sea, de tu vida sentimental, tiene un patrón de error, un fracaso. Tú vas y buscas a otra persona y vas a tener el mismo fracaso y dices, pero es otra persona que no tiene nada que ver, es que no es la persona, eres tú. El termostato es el mismo, tú tienes un patrón que no has corregido, así que por mucho que cambies de una relación a otra, de un matrimonio a otro, el patrón se va a estar repitiendo, porque el que tiene que cambiar eres tú, el patrón. ¿Cuál es el patrón? No tiene nada que ver con otra persona, ¿sí? Entonces hay que observar cuál es el patrón aquí, lo mismo con la economía. Puedes cambiar de negocio y decir, este negocio no funciona, voy a probar con otro negocio. Puede que el lugar no sea el adecuado, puede que las circunstancias no sean adecuadas, pero también puede ser que tú no seas la persona adecuada. Entonces tienes que revisar cuál es exactamente el problema y si no serás tú más bien el que estás generando aquí el problema que estamos viendo. Bueno, ahora vamos a profundizar en el aspecto más interesante aquí, sí, el más importante. Revisa tus formas de ingresos, revisa cuánto dinero te está entrando y cómo vas a administrar esos gastos, ¿sí? Revisa, tú quieres elevar tus ingresos, quieres ganar más dinero, bien, ¿qué vas a hacer al respecto para conseguir más dinero? Bueno, hay 4 formas, ¿sí?, por medio de las cuales hay un flujo de dinero, a menos que sea ladrón, ¿sí? El primero es como empleado, el siguiente nivel es como autoempleado, el siguiente es como empresario y el cuarto es pues el financista, el inversor. Bien. El empleado pues tiene que estar ahí y su tiempo es el que vale, ¿sí? Y tiene un tope, si mucho pues alguna comisión por aquí o alguna propina por allá, pero ese es el tope. Diferente es el autoempleado es el dueño de su propio negocio, pero él está en el negocio, no se puede mover de ahí, ¿sí? Algunas veces contrata a alguien, usualmente él está ahí, entonces él es su propio empleado, está ahí limitado. Si contrata a alguien, tiene que cumplirle con un horario, con un sueldo, independientemente de los gastos que tenga, porque tiene una montaña de gastos que tiene que gestionar. Ahora, el empresario, en cambio, tiene su negocio, pero él no está ahí. Él pone a otras personas y se desentiende de lo que supone el tiempo. Entonces su tiempo lo va a poder aprovechar en otras cosas. El empresario tiene más posibilidades de aprovechar el tiempo mientras pone a otros individuos a trabajar. El financista o el inversor, ¿qué hace? Él ni tiene que estar ahí, ni tampoco le importa si tiene una conexión, un vínculo con esa empresa. Sencillamente pone un dinero y él sabe que le van a dar más adelante mayor ganancia, porque él pone 1.000, pero con los intereses va a recibir 1.200, 1.500. Entonces él en realidad es simplemente una persona que hace de prestamista o invierte en ciertos negocios que él estudia en el mercado si son viables o no para que le remuneren y saquen ganancias. Entonces son las 4 formas. Entre ellas, ¿sí?, entre una y la otra, más o menos hay entre ser autoempleado y empresario, está lo que podríamos hablar, lo que mal se llama un sistema piramidal, pero en realidad es una red de mercadeo. Hay algunas que se utilizan para estafa, ¿sí?, como el sistema Ponzi, pero después hay otras que si la haces bien, puedes tener una red de muchas personas que trabajan conjuntamente, y esto habla Robert Kiyosaki en su libro El negocio del siglo XXI. Es bueno y es interesante y funciona, por ejemplo, con muchas ONGs, hay muchas empresas que lo hacen, y es el hecho de que tú pones una persona a que produzca o haga publicidad o se mueva y él gana por comisiones, y a más personas se la trae, él también le da una comisión y recibe una comisión, algo similar a los beneficios que te da la criptomoneda de Ethereum, ¿no? Tú vas agregando nuevas personas y hay una comisión y un reparto, ¿sí?, de proporciones en función del porcentaje de las personas que tú vas agregando, entonces se reparten los beneficios. Ese tipo de cosas, si se hacen bien, se hacen de forma honesta, puede ser una forma buena de generar ingresos, pero siempre es importante que uno trate de hacer las cosas preferiblemente con algo que le guste, o encontrarle el gusto a lo que está haciendo para que se haga divertido. Es una forma interesante. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar el tiempo? Mientras estás trabajando, pues tienes que cumplir el trabajo, pero cuando no estás trabajando, podrías hacer un sobreesfuerzo para buscar ese tipo de ganancias, ¿sí?, que te den beneficios
sin que tú tengas que estar ahí. Entonces, están los ingresos pasivos, están los ingresos pasivos, perdón, están los ingresos pasivos y eso es lo que nos interesa. Un ingreso pasivo es cuando tú estás ganando capital prácticamente sin tener que hacer mucho. Es como el dropshipping. ¿Qué es el dropshipping? Un tipo de e-commerce, de mercado online. El dropshipping es cuando tú coges y conectas una plataforma, una tienda tuya, y una persona te compra algo, ¿sí? Y automáticamente tú lo pides a un proveedor y se lo manda. ¿Qué te costó? 1 minuto, 2 minutos para conectar con el proveedor. Te mandaban el dinero a ti, tú le mandas a él su parte y lo que tú te llevas de comisión y se lo reenvías. Y se acabó, no hiciste mucho más. Tiene sus pros, tiene sus contras como cualquier mercado, pero eso, ¿qué es una forma de ingreso pasivo? Otra forma de ingreso pasivo es cuando tú tienes una vivienda y la estás poniendo en alquiler, te está generando ganancias, ¿sí? Claro, tú haces el cálculo, lo que supone lo que está gastando el inquilino y después lo que tú le sacas, o si estás pagando una hipoteca por esa casa, esta parte se va para la hipoteca, ¿no? Pero es un ingreso pasivo, cuando tienes un Uber, un BlaBlaCar o este tipo de cosas, que tú tienes un vehículo y le estás sacando partido. Entonces tú dices, voy en esa dirección, aprovecho si voy por el camino como los pseudotaxis, o no sé cómo les llaman, ¿sí? Que no están registrados como taxis. Entonces esas personas, o lo hacen también con motos, mototaxi, hay diferentes formas en diferentes países. Entonces, o las personas ponen su propio vehículo. Entonces la persona, me refiero a poner su propio vehículo como taxi muchas veces en sitios de taxi. Bueno, eso ya es otra historia, pero el punto es que estás teniendo ingreso pasivo porque tú dices, yo voy a recorrer esta distancia, como hacer BlaBlaCar, dice, yo voy de Barcelona a Madrid. Él avisa, y si a una persona le interesa ir de Barcelona a Madrid, él queda con él, le paga, y él va en esa dirección, no le supone un problema. Otra cosa es Uber, que es una especie de taxi donde tú ya concretas con la persona y tú haces la ruta que él quiera. Entonces son formas también de ingresos pasivos siempre y cuando no te estén acaparando demasiado tu tiempo y sea económicamente rentable, ¿no? Otras formas de ingresos pasivos, por ejemplo, si tú tienes un almacenaje y tú lo alquilas, una persona guarda ahí, tú no estás haciendo absolutamente nada, solamente sabes que todos los meses la persona te tiene que pagar por el almacenaje, o tienes una máquina expendedora de alguna cosa, o tienes algo que dejas a comisión, por ejemplo, un libro y te lo pones ahí y el libro se queda ahí. Puede ser, por ejemplo, también con derechos de autor, como músico, puede haber diferentes cosas. El punto es que tú puedes disponer de tu tiempo sin necesidad de estar esclavizado en un horario. Esa es la parte importante. Eso es realmente lo que nos debería importar en el sentido de los ingresos pasivos. Igual que los fondos de inversión. El hecho de que puedas invertir en alguna cosa y esa cosa, de un modo u otro, en algún momento va a empezar a producir y no necesitas estar demasiado pendiente de eso, ¿sí? Puedes hacer otras cosas. Entonces, a más ingresos pasivos tengas, fabuloso, porque vas a tener por aquí, esto te da $1, esto te da 5, 10, 100, 200, a lo mejor esto te da poquito, pero es como si tuvieses un jardín donde tú no pierdes nada en poner una semillita, no pierdes mucho. Cuando vienes a ver esa semillita, tú de vez en cuando le echas un poquito de agua, dejas que el rocío haga lo suyo, la lluvia, y vas a ver que después puedes comerte ahí pimientos, tomates, cebolla, lo que tú quieras, luego otro por aquí, otro por allá. Si lo haces de forma sabia, ¿sí? Al final te das cuenta que tienes un jardín, que un día que tengas hambre o que haya algún problema con comida o que no quieres ir a comprar, te das cuenta que gran parte de tu suministro alimentario lo tienes en el backyard de tu casa, en el jardín, o lo tienes colgando, o con jardines verticales, o en el patio, o lo organizas en tu propia ventana de la casa. Te das cuenta que esa es una forma también de lo que significaría un ingreso pasivo, ¿no? ¿Sí? Entonces esas son formas en que llega el dinero. Creamos nuestra propia vida, ¿sí? De manera que, como estaba diciendo, si te estás quejando de algo, es pura desgracia. Tu vida es el resultado de lo que tú hagas. Entonces aquí tenemos acción masiva. Lánzate. Cuando dije lo de la fe, es también el hecho de que creas en algo que es tuyo, una idea que tú tienes, y seas consciente de que ser empleado es fácil, ¿sí? En el sentido de que sabes que al final de mes te tienen que pagar sí o sí. Pero cuando tienes que hacerlo por ti mismo, el principio es muy duro. ¿Por qué? Porque tienes que meterte en algo que a lo mejor no conoces, vas un poco también como con dudas, entonces eso retroalimenta también un poco la inseguridad y crea un ambiente de inseguridad, de manera que al principio vas a tener que ir con pies de plomo y posiblemente te encharques. Pero si adquieres confianza y estudias bien lo que vas a hacer,
y confías, entonces cuando das el primer paso empiezan a suceder un montón de lo que Carl Jung denominaba sincronicidades, ¿no? Podemos llamar en el sentido religioso milagros. O sea, cuando tú tomas una decisión, tu vida empieza a cambiar, y cuando das un paso al respecto, se producen aún más cambios. Eso es también una forma de fe. Tienes que confiar, primero confiar en que la vida funciona de forma matemática y no hay casualidades, de manera que si tú te esfuerzas vas a ver resultados, pero los resultados no van a desarrollarse en función de tus intereses. O sea, tú no dices, vea, a las 5 quiero ver el resultado, no funciona así. Tú le dices a una planta, dentro de 15 minutos quiero que me des tomates. Ella va a la velocidad que va, y tú no puedes estirarla pretendiendo que así crezca antes. Ella va a su ritmo y va a depender de los ciclos, ¿sí? Y la naturaleza y todos ellos tienen su propio cronómetro. Entonces, lo único que puedes hacer es sembrar y esperar que las cosas vayan funcionando en función del ritmo que cada una lleva. Entonces, otra cosa importante, pensar a largo plazo, es lo mismo que con las plantas. Si dices, quiero tener un negocio bueno que genere mucho dinero, bueno, pues la palta genera mucho dinero, ¿no? El aguacatero. Pero tienes que tener en consideración una cosa, necesitas un espacio, y tienes que pensar que por lo menos en 2 años no vas a ver resultados, porque la palta, ¿sí? El árbol de aguacate, va a tardar por lo menos 2-3 años en crecer, ¿sí? Y va a tener que ver ahí si conoces trucos para acelerar el proceso de crecimiento. Pero una vez esos aguacates te empiecen a dar, vas a sacar mucho dinero. Entonces tienes que pensar es a largo plazo, y entonces hay formas de generar ingresos a corto plazo muy inteligentes, como si tú quieres sembrar cilantro, te va a dar en un par de semanas. A mediano plazo, cuando tú puedes tener como las hortalizas, los tubérculos, ellos te van a dar en tres meses. Pero después hay otras cosas para las cuales vas a tener que esperar más. Lógico, si lo vamos a ver en función de los resultados, el cilantro no cuesta lo mismo que las papas, y las papas no van a costar lo mismo que un mango o que un aguacate. Vamos a hablar en términos de agricultura, porque Jesús también hablaba en términos de agricultura, porque eso es para que lo entienda cualquiera, ¿no? Entonces, hay cosas que van a dar muy buenos resultados, pero hay que pensar a largo plazo. Es que el problema es cuando a veces las personas dicen, no, ¿cuánto voy a cobrar este mes? El mes, tienes que pensar en cuánto vas a cobrar al año, ¿sí? ¿Qué beneficios vas a ver con lo que estás haciendo hoy, la semana, dentro de 2 semanas, un mes, 3 meses, 6 meses, un año? ¿Qué objetivo tienes para dentro de 2 años y qué objetivo tienes para dentro de 10 años? Ese tipo de cosas las tienes que planificar y estudiar, porque el solo hecho de visualizarlas ya empiezan a crear una alteración en los átomos en la continuidad espacio-tiempo. Eso quiere decir que si tú piensas algo ahora, ya se empieza a crear en el futuro, si lo quieres ver de esa manera, se empieza a construir, pero va a depender mucha focalización que tú tengas y concentración y autoestima y estímulo y positivismo en eso, porque los átomos se cargan de forma positiva o negativa. Esto es física cuántica. Entonces, importante considerar, pensar a largo plazo, también pensar en ingresos pasivos, ¿sí? ¿Qué tipo de ingresos pasivos? Voy a dar algunas ideas, por ejemplo, también, porque a veces uno puede hacer cosas y generar ingresos. No son geniales ni van a generarte un montón de dinero, pero pueden funcionar. Por ejemplo, manejas un idioma. Ok, te puedes poner plataformas donde enseñas ese idioma. Por decir algo, hay páginas en China, o hay plataformas en China, que pagan un dineral para que le enseñes a los chinos inglés, pero en este caso español. Pero claro, tienes que saber chino. Pero por decir algo, o sea, son mercados muy interesantes. Si hablas más de un idioma, preferiblemente, o sea, si es inglés, pues genial. Pero en realidad, si hablas idiomas un tanto peculiares, vas a encontrar un mercado mucho más pequeño y mucho más interés en traducir. Yo he conocido personas que hablaban inglés, japonés y hebreo y tenían un negocio solamente ahí. Es decir, no un negocio, pero tenían una apertura de posibilidades porque les pedían hacer traducciones, ¿sí? Hacer doblajes. Por ejemplo, hay personas que he conocido que trabajan para Netflix haciendo subtítulos para un idioma que ellos manejan, y es un idioma que pues, solo se habla en ese país, en Europa del Este, pero ahí tiene una monetización. Entonces es importante si manejas, en el caso de que manejes algún idioma peculiar, ¿no? También el hecho de que hay empresas que necesitan redactores, ¿sí? Si te va bien escribir rápido, fantástico. Puede haber plataformas que te paguen por escribir. Hay páginas como de Amazon que te van a pagar si tú les ayudas a mejorar el trabajo que hace la inteligencia artificial o los algoritmos que ellos hacen. Puedes informar también en eso. Otras que también necesitan redactores de artículos para publicar cosas. No tienen que ser cosas importantes, pero hacer publicaciones, revisiones en las páginas, ¿sí? Y en el caso de las páginas es también que hay gente que hace una página, un diseño, pero necesita una segunda opinión sobre cómo se ve esa imagen, ¿sí? Y puedes asesorarles sobre cómo se ve la imagen. Pero todo va a depender, y esto es importante que se lo meta a la cabeza, de tus propios talentos. Si no desarrollas tus talentos, tus capacidades y tus experiencias,
ahí es donde tienes más potencial de energía. O sea, uno tiene que buscar aquello que genera más energía, ¿sí? Como decía por ahí en una película, decía, el guerrero nunca abandona lo que ama, ¿sí? Como el camino del guerrero. Eso, una forma de decir también es, si algo te gusta, no lo dejes a un lado, porque eso, aunque le dediques solamente 1 hora al día, eso va a potenciar mucha más energía que las otras 22 horas del día. Y tú lo que necesitas es energía. Todo el universo se produce por energía. Ese es el principio de la ley de termodinámica. Entonces, enseñar educación, cuidar niños, cuidar ancianos, también es otra forma, cuidar a los ancianos. Cocinar, bueno, cuidado de mascotas, eso se ve mucho en Europa y en Estados Unidos, ¿sí? Que le pagan a una persona para que le saque a pasear a los perros. He observado a veces un solo individuo llevar a una docena de perros, ¿sí? O tienes un terreno donde tú cuidas a las mascotas para que los propietarios se puedan ir unos días de vacaciones, ¿no? Eso también eso es una buena idea. Vender dibujos. Si dibujas bien, pues hay muchas formas y muchas plataformas, especialmente si se te da bien el diseño gráfico. Si quieres hacer estampados de camisas, hay páginas donde tú contactas con una persona que tiene la camisa, que tiene la camisa, y tú diseñas el estampado y se lo mandas y él lo reenvía. Puedes hacer eso con una forma de dropshipping porque hay gente que quiere un estampado especial o tiene un logo o quieren que les inventen un logo. Entonces puedes hacer de intermediario y te sacas un beneficio, ¿no? Porque hay una comisión para ti en todo eso. Agente de viajes también o guía local. Esto funciona, por ejemplo, con Airbnb, que tiene una página en la que tú ofreces un servicio. Por ejemplo, el solo hecho, ¿no?, de que tú vives en una ciudad, supongamos que estás en Medellín o estás en Tegucigalpa o estás en Mar del Plata, lo que sea, mucha gente del mundo viaja, ¿sí? Entonces van a querer venir a tu ciudad y van a meterse en ciertas plataformas y van a decir, me gustaría conocer un poquito de español, ¿sí? El tipo de China, el tipo de Alemania, el tipo de Australia. Entonces, ¿qué es lo que le ofreces? Tomarse un té en una cafetería y mientras tanto le enseñas algunas cosas en español. O lo acompañas y le muestras la ciudad y para que conozca un poco más. No pretendo meterme en el mercado aquí de los guías turísticos y demás. Solo digo que puedes aprovechar también tu tiempo de vez en cuando y ofrecer alguna cosa. Ofrecer, por ejemplo, tu casa como alojamiento o una habitación como alojamiento. Ofrecer también un almuerzo. Todas esas cosas funcionan y son opciones que te está dando también, como hablando en el caso de Airbnb. Puedes ofrecer excursiones, que eso también es divertido, a los turistas les encanta. Mucha gente quiere viajar y no quiere tener que organizar todo un paquete y esto y lo otro. A veces prefieren que una persona que es local, que conoce esa ruta, le diga, yo te mando con esto y con el otro. Eso funciona en muchas partes, yo lo he visto aquí bastante en Colombia y se ve especialmente en la costa, donde todo funciona por comisiones. Llega una persona y le dice, yo me encargo de llevarlo en la lancha, te doy un porcentaje. Después de eso, lo vamos a llevar a un restaurante. Del restaurante, por este que lo acercó, se lleva una comisión. El otro te contacta y te dice, yo te ayudo y yo te mando a la gente para que se alojen ahí, le doy una comisión. Entonces, se crea una red, como estaba diciendo antes, similar también a una red de mercado. Pero en ese sentido es por comisiones según los beneficios y a veces puedes hacer simplemente de conexión. Solamente desde la computadora, desde una aplicación y conectas a las personas y te llevas una comisión por eso. Depende también, si te gusta es más divertido aún, ¿sí? Website testing, keyword tester, corrector de ortografía, ¿sí? Es revisar publicaciones, ¿sí?, para plataformas, para empresas y revisar que todo esté correctamente traducido, correctamente desarrollado. A veces tanto el diseño como la forma en la que lo redactan o hay errores de ortografía o errores de transcripción, porque a veces lo traducen con un sistema automático de inteligencia artificial, o sea, traductor automático. O la forma en la que se desarrolla no es muy convincente, o a lo mejor esa frase hay que ponerla más arriba. Si sabes de eso y entiendes, pues eso también te va a ser muy bueno. Asistente virtual, servicio de consultoría, educación online, como dije, Udemy, Skillshare, donde tú tienes alguna habilidad y tú le enseñas. Por ejemplo, sabes bailar, puedes grabarte videos enseñando a bailar, enseñar a cantar, enseñar sobre instrumentos musicales. Cualquier cosa que sepas que sea positivo lo puedes hacer. Ya hay mucha gente que hace tutoriales y los pone en YouTube, fantástico. Pero si sabes más de lo que puedes aportar en un tutorial, podrías dar cursos o dar clases y para eso hay diferentes plataformas, ¿no? Voice acting, hay unas páginas, hay aplicaciones donde tú puedes hacer frases, ¿sí?, poner frases y esas frases, si suenan convincentes, les interesa comprártelas porque las pueden poner en spots.
¿sí? Igual que tu cara, ¿sí? O tu cuerpo. Muchas de esas cosas las puedes también promocionar, o ropa, tú mismo te vistes con ropa para empresas como el modelaje, como puede ser, bueno, hay infinidad de posibilidades y hay mucha gente que lo hace, de hecho lo hacen bastante en Instagram y al final esas empresas contactan con ellos o ellos mismos contactan con las empresas para sus productos. Yo, por ejemplo, compro una máquina depiladora y me hago un video con la máquina depiladora, le hago promoción a la máquina, a ellos les interesa. Hay muchas empresas que les gusta eso, especialmente si tienes una buena figura, si te vistes bien, si eliges escenarios luminosos, con buen contraste, fondos agradables, si hablas bien, ¿ok? Y si eres elocuente y por encima de todo, si son videos cortos, ¿ok? Marketing affiliates de Amazon, eso también puede ser una idea. Corrección de texto y estilo, como digo. Trabajar desde casa con Amazon. Amazon requiere muchísimo a veces personal que le ayude porque la inteligencia artificial que ellos tienen no acapara todas las cosas y hay cosas que hay que hacerlo uno mismo. Si no, no te saldría el botoncito que dice pincha aquí para confirmar que no eres un robot, ¿no? Teleoperador, data entry, llevar mascotas. ¿Qué otro tipo de ideas? Transcribir, ¿sí? Traducir, pero eso lo puede hacer con la computadora. Pero a veces hace falta personas que lo hagan. Transcribir, por ejemplo, hay temas o hay plataformas que necesitan que cojas sus audios y los pases a texto o le pongas subtítulos. Eso lo necesitan muchas veces y eso, aunque tú lo quieras poner en un programa que te lo haga porque YouTube lo hace, a veces necesita un ser humano que revise eso, porque no es lo mismo que te lo revise una computadora que lo revises tú. Si eres de México, tú tienes un slang mexicano que se va a entender, el que es español, el que es colombiano, el que es argentino, tiene sus propias frases y lo va a subtitular de una manera determinada. Sí, después está, por ejemplo, Vox Pop Me, que es una aplicación donde tú sacas algún comentario sobre alguna cosa, unos 15 segundos y ese es simplemente un comentario. Tu comentario grabado en video y audio les interesa a esas empresas porque ellos lo incluyen, ¿sí? Es como cuando haces un review, un comentario o una crítica sobre alguna cosa. Hay empresas que les interesa ese tipo de cosas, igual que hay empresas que les interesa que sencillamente te pongas delante de una pantalla a ver videos y le des ok, ok y te pagan por minutos. Eso yo lo recomiendo mucho porque es medio estafa. A veces hay videos que después de que terminas todo el procedimiento no te dan nada. O rellenas formularios, preguntas y preguntas y al final se hacen los locos. O te mandan unas unidades de dinero que después en cuestión de tiempo, si analizas la cantidad de horas que le has dedicado, dices, no vale la pena, hay que ser demasiado perezoso y no querer hacer nada para que te den $2 por estar quién sabe cuántas horas respondiendo formularios. Pero hay gente para todo. Si les gusta, bueno, Swapbox también es otra página bastante interesante, pero es que eso tarda bastante tiempo. Sí, Rapid Workers es otra plataforma, Inbox Dollar, todas esas páginas te van a dar dinero por no hacer nada, pero en realidad tienes que estar demasiado aburrido para estar tantas horas delante de una pantalla para que te den un par de dólares. Ganas más dinero yéndote a un semáforo y haciendo alguna pirueta, aguantando las manos, ¿sí? O quitándote los zapatos para que te den dinero lo que vas a ganar haciendo eso online. ¿Sí? Pienso desde mi punto de vista para gente muy aburrida. Upworks, Amazon MTurk, todo esto lo que necesita la inteligencia artificial. Traducciones, como dije, vender eslóganes, si tienes eslóganes, como la propia gente que sabe hacer tatuajes, todo eso lo puedes hacer online y ganar un buen mercado. Vender camisas, vender emails. ¿Cómo funciona el asunto de vender emails? ¿Cómo lo consigues? No sé. Y hay que tener también en consideración la ley de protección de datos. El hecho es que hay empresas que por 1500 emails o más, sí, 2000 emails que tú les mandes, ellos te pagan. ¿Por qué? Porque ellos necesitan reenviar publicidad, si ellos necesitan reenviar información. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones que ¿por qué son gratuitas? Porque tú no estás pagando con dinero, estás pagando con tus datos. Entonces ellos necesitan datos, acaparar datos, que es lo que hace el FBI, acaparar datos, registrar datos, se los pasa a la CIA, registrar datos, y siguen perfiles de personas para después publicidad, digamos, para no ser uno mal pensado. Digamos que publicidad, entonces a ellos les interesa más la publicidad que el dinero, porque la publicidad les va a llevar a ganancias de más dinero que cobrarte un par de dólares por una aplicación, ¿no? Dropshipping, como digo, sí, pero hay que tener también en consideración con dropshipping que tú no se la puedes jugar a Amazon o eBay o a Mercado Libre o otras páginas porque ellos tienen exigencias de tiempo y el dropshipping a veces tarda semanas en que haga un envío a otra persona. De manera que a veces es mejor cuando haces con tu propia página para evitar que después vayan a haber malos entendidos con estas empresas y te cierren
tu suscripción, o sea, tu canal ahí, ¿no? Amazon Associated Partners, por ejemplo, hay otro también. Google, por ejemplo, Playbooks, si tienes un libro lo puedes vender desde sus plataformas, con Amazon también, los audiolibros también. Hay personas, por ejemplo, que han hecho algo muy, muy cómico, y es que cogen una forma que se ha vuelto muy viral, videos en YouTube de gente que simplemente está jugando un videojuego, o que se pone delante de una pantalla y no hace nada. Y ese video se viraliza y te va dando beneficios porque lo han visto millones de personas. Pero como digo, esas son cosas que hay que estar, desde mi punto de vista, muy aburrido para hacerla. Pero hay gente que gana dinero con eso. Ahora, si eres un buen influencer, entonces sí, porque estás aportando a la sociedad. Algunos están distrayendo a la gente, pero muchos hacen cosas positivas, hacen videos para niños, ¿sí? Donde simplemente distraes al niño. Si lo vas a hacer, por favor, que sea algo educativo para los niños, no solo para distraerlos con pendejadas, ¿no? O hay gente que va a parques y simplemente se graba jugando, como digo, un videojuego y hace ese tipo de cosas. Otra cosa es que tú escribes, como digo, un libro, un audiolibro, también. Todas esas cosas pueden ir generando también ingresos pasivos. Take lessons, como digo, el tema de clases. Este es a lo mejor un poco controversial. Money Party Com, Text Broker, bueno. YouTube paga por videos viralizados, todo eso ya lo sabemos. Videos de risa, esa gente pues, pone videos de risa y empiezan los videos a verse y al final monetizan con eso. ¿A qué me refiero con que hay un punto que es controversial? Bueno, tu cuerpo también puede ser utilizado. Hay gente que lo hace ya desde el punto de vista descarado y sexual, eso es el problema de cada uno, ¿no? Para sacar dinero con eso. Pero hay otros que es con tu organismo. ¿Qué significa? Que te van a pagar por donar esperma, ¿sí? Preferiblemente no estés pinchado. ¿Por qué? Porque esa sangre ya no sirve, ¿no? Y porque ya eres estéril. Entonces, si no tienes nada de eso, puedes donar y usualmente se hace en un periodo, creo que son 6 meses, te llaman 1 o 2 veces a la semana, depende, porque tienen que hacerte ciertos exámenes, ciertos estudios, si eres apto o no, qué cantidad de esperma tienes. ¿Sí? Si es apto para eso y te pagan. Usualmente se suele decir que no se paga porque no se quiere poner como si fuera un negocio, pero por las molestias te dan algo. Lo mismo cuando vas a donar bone marrow, médula ósea, te pagan bastante. La cuestión es que duele un poco. No lo he hecho yo, eso es lo que he escuchado. También con los óvulos. ¿Qué ocurre con los óvulos? Hace falta un procedimiento un poquito más tedioso, ¿sí? Porque tienen que inyectarte para sacarlo después y tienes que estar tomándote un medicamento para potenciar, ¿sí? La calidad del óvulo, ¿no? Entonces es un tipo de cosas que sirven. El cabello también te lo compran, especialmente si son más de 25 centímetros, sea para hacer pelucas, sea para, no sé, para que sea para muñecas, lo que sea, o para extensiones. Entonces a veces te pagan incluso para que cuides tu cabello para después cortarlo. Hay diferentes razones también para que el modelaje, es que esto también vende mucho, las imágenes, ¿sí? El hecho de una imagen para el cabello largo, o unos ojos bonitos, músculos fuertes, tatuajes, una sonrisa, o sea, unos dientes que están bien perfilados y sirven para anuncios para los dientes, o sea, también puedes vender para modelaje. Yo digo modelaje no porque vas a modelar, sino porque puedes vender diferentes cosas que son imagen, ¿sí? Vende mucho la imagen. Si sabes de fotografía, pues muchísimo mejor, o diseños gráficos, muchísimo mejor. Sangre, lógico. Sea la sangre en sí, o sea plaquetas. También hay países, no todos, pero hay ciertos países donde te pagan por donar sangre. En otros es voluntario, es una forma de decir regálalo porque no te vamos a pagar. Aquí podemos verlo, con Spotify, incluso para el dropshipping, Fiverr, otros que es buscar empleo, es decir, tú te metes en ciertas plataformas y ofreces el producto o dices en que eres bueno y ellos te conectan redes. O tú te encargas, pues también es bueno, tú te encargas de servir de conexión para que otras personas puedan conseguir empleos. Entonces tú dices, entonces tú haces de conexión, yo ya conozco esto y esto, y le facilitas a las personas para que lleguen y a ti te dan un porcentaje. Es decir, hay infinidad de recursos, la cuestión es si la persona lo quiere hacer. Personalmente opto por hacer lo que a uno le guste antes que hacer algo por obligación para generar dinero, porque cuando te gusta le generas más energía y al final va a potenciar muchos mejores resultados. Bien, termino con estos 3 puntos. Son los 20 puntos que quería poner aquí para aportar esta experiencia, este conocimiento, para quienes les interesa elevar su estatus económico, ¿no?
Sistema de transferencias, apps y nuevas plataformas del mercado. Una de las cosas importantes es de que también sepas cómo moverte en el mercado, especialmente los nuevos mercados. ¿Por qué? Sea que tú quieras ofrecer un producto para que te paguen, o sea que tú quieres moverte, ¿sí?, con facilidad, es bueno que sepas qué tipo de actualizaciones hay. Si estás en Colombia o estás en Latinoamérica, sabes que está Mercado Libre, aunque Mercado Libre o Mercado Pago te da la opción solamente dentro de tu país, ¿sí? También está, por ejemplo, en Colombia Nequi, hay muchas plataformas a nivel internacional. PayPal por excelencia. Luego cuando tú quieres hacer pagos, Western Union, pero cuando vienes a calcular, Western Union se queda bastante del dinero, tanto lo que tú envías como después cuando llega ya, te van quitando, ¿no? Entonces PayPal, sin embargo, es una pequeña comisión. Yo recomiendo, especialmente si vives en Europa, Revolut, porque Revolut es una plataforma, una especie de banca online descentralizada que te va a cobrar $6 al mes, te da tu tarjeta y no te va a cobrar por ninguna transacción, ni siquiera por cambio de divisa. Entonces me parece fantástico Revolut. Tengo entendido que no está en Latinoamérica, pero como todo esto siempre se va expandiendo, es bueno averiguar qué tanto avanza. También, por ejemplo, el hecho de conocer aplicaciones para venta de divisas, oro, plata, platino, que platino solamente este mercado se mueve en Estados Unidos, que yo sepa. También las criptomonedas, Ethereum, Bitcoin, las otras no manejo, ahí no me meto a opinar, pero también conocer ese tipo de mercados y de sistemas de transacciones. ¿Qué otras aplicaciones hay? Dependiendo, por ejemplo, también hay otras en Argentina, si pueden funcionar a nivel extranjero. O sea, es bueno que sepas cómo funciona todo eso y buscar la manera especialmente de tener PayPal, porque a veces vas a querer moverte en los mercados internacionales más que incluso en los nacionales, sin tener que depender de los bancos centrales y las comisiones y de las transferencias, porque a veces hasta para hacer un cambio de divisa te quitan un montón, o para retirar de una tarjeta de un banco te quitan un montón. Entonces es bueno que sepas, y también las transacciones entre una plataforma y otra, qué comisión se llevan. A veces incluso en las criptomonedas también se van a llevar. Es bueno que conozcas todo eso, porque como digo, si te quieres meter en esto, lentamente el dinero físico está desapareciendo y todo va a pasar en dinero digital, especialmente a criptomonedas. Entonces es bueno que conozcas el mercado para no caer de principiante, ¿sí?, de primíparo, y que de repente pierdas o estés dejando de ganar más por un lado o por el otro, ¿sí? Entonces, bueno, que también conozcas cómo están funcionando los mercados y qué plataformas son buenas. Tú mismo, por ejemplo, si tienes tu propia página, puedes coger el código, ¿sí?, de Stripe y ponerlo en tu plataforma. De esa manera no necesitas pagar un premium de tu página web para que te compren algún producto. Entonces tú puedes decir, yo estoy vendiendo zapatillas, sí, estoy vendiendo tenis en mi plataforma, y tienes una cuenta de Stripe. La cuenta de Stripe, que la gente paga en Stripe con tarjeta como si fueses a hacer una reserva de vuelo o cualquier otra cosa. Y a ti te llega el pago y tú coges y le mandas el producto, ¿sí? Entonces son formas también buenas que uno las conozca. Cambia tu vocabulario y declara. Cambiar el vocabulario, como estaba diciendo, es fundamental porque tiene que ver con la energía. Y declarar. Declarar qué poder tiene. Lo vemos muchas veces en las iglesias cuando la gente dice aleluya y dice muchas cosas. ¿Qué es lo que realmente hay dentro de todo esto? ¿Por qué se viene una cultura de utilizar las palabras para decir que algo vaya a ocurrir? Dicen, las palabras tienen poder. No, las palabras en sí como palabras no es mucho, porque tú puedes decir una palabrota en otro idioma y no significa nada. O tú puedes decir, como dicen, el nombre de Jesús tiene poder. Yo conozco mucha gente que se llama Jesús y no tiene ningún tipo de poder. Entonces el nombre en sí no dice nada, ni siquiera se dice en hebreo, porque hay gente que se llama Joshua, ¿no? Es la vibración y la intencionalidad que hay en la vibración. Cuando hay una emoción, eso se conecta. Entonces, pensamientos o ideas, emociones o sentimientos, y después creencias, ¿sí?, que nosotros tenemos, o convicciones. Ahí se potencia la energía en las cosas. Por eso, si tú estás diciendo algo con emoción, eso tiene energía. Pero si no hay energía, no hay emoción en esa palabra, la palabra es hueca, es una serie de términos. Ahora, sí es cierto que, bueno, me veré con esta zancudo en su próxima encarnación. Sí es cierto que te puedes encontrar con el hecho de que... me hizo distraer el zancudo. Sí es cierto que te puedes encontrar con el hecho de que las palabras en sí, tengan o no tengan energía, siguen siendo vibración. Eso quiere decir que cuando tú estás hablando, ese sonido, esa vibración está pasando por las cuerdas vocales
está generando una onda y esa onda se está produciendo, se está desplazando por todo el cuerpo. Hagan el ejercicio, pónganse la mano aquí, ¿sí? O estén en silencio y hablen y noten que el cuerpo nota la vibración del sonido. Mucha gente que es sorda a veces toca ciertos objetos cuando escucha música y nota la vibración, o con los dientes, mueven los dientes, o las pisadas, o notan por el movimiento del aire. ¿Por qué? Porque no se trata solamente del sonido, se trata de la vibración que las cosas están produciendo. Y de ahí, las células, aunque no tengan oídos, perciben la vibración y la energía de la vibración. Por eso tú puedes sanarte tu propio cuerpo, aunque te digan que no es verdad. Tú te sanas de cualquier cosa si tú le estás diciendo a tu cuerpo algo con la emoción adecuada. Y esto, bueno, esto viene de los estudios de Masaru Emoto, y digo Masaru Emoto, el japonés, porque eso se viralizó, pero ya de antes se conocía que las palabras tenían poder, ¿no? Y viene toda la historia de los ejercicios también que tienen que ver con la ley de la atracción, las tablas esmeralda del Tot, eso viene de la Atlántida, etc. Se conoce que las palabras tienen la capacidad de influir, pero tiene que ver la emoción. Entonces, si tú te levantas y declaras cosas y dices esto va a ser así y demás, con la energía correcta vas a generar una vibración y vas a lanzar esa vibración hacia tu entorno cuántico y eso va a empezar a alterar los átomos. No se produce un milagro, ¿sí? Simplemente empieza a alterar los átomos. Quiere decir que si tienes paciencia, en función de cómo funciona fuera de ti las cosas, van a empezar a armarse muchas cosas. Entonces va a ser siempre beneficioso que utilices las palabras. Y lo mismo con las palabras destructivas. No puedo, no soy capaz, no tengo dinero, estoy enfermo. Independientemente que sea o no sea la circunstancia en el momento, cuando tú lo dices, lo estás perpetuando. Por eso es mejor callarse la boca, como alguien decía por ahí, mejor que crean que eres tonto y no que abra la boca y lo confirmen, ¿no? Sé la persona correcta en el lugar correcto en el momento correcto. Y con esto concluimos, porque a veces tienes ideas fantásticas, sí, como digo, y puede que también tu mente haya cambiado, fantástico, pero hay un problema. No es el momento correcto. Y voy a hablar, por ejemplo, mi experiencia. Me metí en dropshipping justo cuando empezó todo este cuento de la pandemia. Por lo que en vez de tener beneficios, tuve pérdidas porque empezó todo se bloqueó en China, los mercados tardaban, la gente se molestó porque no les llegaban los pedidos. Al final, después la gente tenía que cuidarse mucho de lo que gastaba, ya no quería invertir o comprar en eso, entonces era el momento inadecuado. ¿Que pueda hacerlo la persona que tiene el producto correcto? Podría ser, pero a veces el producto no lo es todo, porque tú puedes decir, voy a introducir un producto fantástico en el mercado y la gente no sabe ni lo que es, no lo van a comprar. Entonces vas a tener que dedicarte mucho al marketing para que la gente conozca el producto y entonces vas a tener que saber cómo funciona para que la gente lo conozca y diga, pues sí me interesa y vaya de boca a boca. Si no, pues lo más fácil es empezar por los productos simples, productos que especialmente sean positivos para alguien, sean de crecimiento, sean útiles. Después está el lugar correcto. Hay gente que dice, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, pues se quiere vender en Latinoamérica. Fantástico. La gente dice, no funciona. En cambio en Estados Unidos sí funciona, qué curioso. Pero es que Estados Unidos tiene una mentalidad distinta, las circunstancias son distintas. Allá tú cualquier cosa que hagas, que sea positiva y que le metas ganas, puedes hacer que huya. En otros lugares no. Sí, porque las circunstancias no se prestan, porque no hay ese sistema. Allá, por ejemplo, casi cualquier empresa que está en crecimiento son empresas poderosísimas y invierten en publicidad, invierten en esto. En otros países, esas empresas no invierten, no les interesa. Por eso, porque son mentalidades, son sociedades, entonces no puedes pretender que un truco te funcione en todos los países, porque hay países donde no, aquí no funciona. ¿Sí? Igual que con las relaciones, muchas cosas. Puedes conocer a una persona, decir los hombres en este país son así o las mujeres son así, vas a otro país y dicen, pues son completamente diferentes, tienen una forma de ver las cosas completamente distintas. Puede que algo aquí les agrade, a otro allá les desagrade, como el ejemplo de los piropos. Una mujer en Europa se molesta con un piropo usualmente, depende, ¿sí? Porque siente que la estás inferiorizando, ¿no? Pero después en Latinoamérica les agrada, es un halago, ¿sí? Entonces fíjense cómo cambia la mentalidad, cómo una cosa positiva puede parecer desagradable para alguien y otra cosa negativa puede ser vista como algo positivo para alguien, ¿no? Ahora, el hecho de ser la persona correcta, el hecho, tú puedes decir, este es el lugar adecuado, este es el producto adecuado, este es el momento adecuado, pero tú no tienes ni idea de cómo manejar eso, volvemos a lo mismo. Si no creces tú, no va a crecer tu economía. Y con eso me despido.